En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vamos a continuar con esta serie preciosa, ¿no? La serie de la Epístola de Santiago. La serie de la Epístola de Santiago. Vamos a continuar y, por supuesto, en esta mañana vamos a ir a Santiago, al capítulo 1, vamos a leer el versículo 12. Santiago 1:12. Para continuar con esta bella serie que sin duda nos da ese entendimiento de la palabra de Dios, Así que ya lo tenemos, Santiago capítulo 1, versículo 12. Les pido el favor también que me acompañen en la lectura de este versículo bíblico. Dice así la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, aquí la palabra de Dios nuevamente nos habla del tema de la prueba. Sin duda ese capítulo 1, sobre todo cuando llegamos a Santiago capítulo 1 versículo 2, nos habla de la prueba. Aquí nuevamente nos habla de la prueba. Todavía estábamos en el capítulo 1 y es porque hay que tomar mucha atención a este pasaje. Y de este pasaje bíblico podemos mirar tres elementos muy importantes de este versículo. Mira que ahí dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado. Pero también podemos ver algo muy importante que nos dice ahí la palabra de Dios: la corona de vida. Y también las promesas de Dios, o la promesa de Dios. A los que le aman van a recibir esa corona de vida. Así que esos tres puntos son los que vamos a abordar a continuación. ¿Cuáles son? Bienaventurado, ¿no? El que soporta la tentación. Vamos a hablar un poco de la corona de vida y también de esa promesa de Dios. Así que esos puntos vamos a desarrollar a continuación. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que mirar, ahí aparece la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Tenemos que mirar un poco qué significa esa palabra. Ya lo hemos abordado aquí, sin embargo vale la pena recordarlo para que podamos refrescar esa palabra en nuestro corazón. Y para ello, pues tenemos la Biblia que nos va a dar el soporte de varios pasajes bíblicos. Por ejemplo, miremos Salmos 1:1. Salmos 1:1, para poder identificar esa palabra bienaventurado. Bienaventurado, ¿no? Bienaventurado lo podemos identificar como dichoso, como feliz, como bendecido, como gozoso, como alegre. Quiero repetirte nuevamente. Yo sé que ya lo sabes, pero vuelvo y reitero, recordar, eso nos permite también estar muy en sintonía con el tema de hoy. Dichoso, feliz, bendecido, gozoso, alegre. Eso es bienaventurado. Y mira lo que aparece ahí en Salmos 1:1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmos 1:1. Entonces podemos entender que se le dice a esa persona que es bienaventurado, se le dice a esa persona que es feliz si no ha andado en consejo de malos, se le dice a esa persona que es gozoso si no ha estado en camino de pecadores, se le dice a esa persona que es alegre si no ha estado
o no se ha sentado en silla de escarnecedores. Bueno, ahí vamos entendiendo esa palabra bienaventurados. Miremos otro ejemplo a través de Job 5:17. Job 5:17, donde nuevamente aparece ahí la palabra bienaventurado. Job 5:17, donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Fíjate que a pesar que habla, por ejemplo, de corrección, de disciplina o de castigo, se le dice a esa persona que es bienaventurado. Imagínate, bienaventurado por recibir la corrección. Bueno, vamos entendiendo el lenguaje de la Biblia, ¿no? Esto va como en contraposición con lo que dice el mundo, ¿no? Pero ahí dice, bienaventurado el que recibe corrección. Ese es bienaventurado. ¿De parte de quién? De parte de Dios. O sea, si no recibimos la corrección de parte de Dios, pues no estamos caminando en las cosas de Dios. Ahí lo dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bueno, sigamos mirando más pasajes para que nos den la ilustración de lo que estamos haciendo referencia. Vámonos a Romanos, al capítulo 4, al versículo 7 y 8. Romanos 4, 7, 8. Donde nos dice la palabra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vea, aquí de todas maneras ya tenemos otro lenguaje con respecto a esa bienaventuranza, ¿no? Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Es decir, esa persona debe sentirse feliz, con gozo. ¿Por qué? Porque su pecado ha sido perdonado, sus iniquidades han sido perdonadas, sus pecados han sido cubiertos. Y dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Démonos cuenta precisamente qué significa esa palabra bienaventurado. Un ejemplo, dos ejemplos más. Vámonos a ir al Evangelio de Lucas 1:45. Evangelio de Lucas 1:45, donde vamos a encontrar la historia precisamente de María y de Elizabeth. Estaban ahí, María y Elizabeth. Y mira lo que dice el pasaje de Lucas 1:45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ella se sentía a través de ese mensaje gozosa, feliz. Le estaba diciendo ahí Elizabeth, por medio de ese gozo del Espíritu, le estaba diciendo a María, oye, eres bienaventurada, bienaventurada. Debes sentirte feliz, debes sentirte gozosa, debes sentirte bendecida, debes sentirte alegre. Eso estaba haciendo haciendo referencia allí en ese momento. Ahora, algo que no podemos dejar de pasar, por supuesto, es ir a las bienaventuranzas. No las podemos dejar pasar, ni más faltaba. Así que te invito para que vayamos a Mateo, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Mateo, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Donde nos dice, Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira que ahí empieza nuevamente, bienaventurados. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de una condición espiritual y de una condición activa, porque ahí está diciendo, de ellos es el reino. Está hablando de algo activo ya. Porque miremos la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Recibirán. Miremos ahí la palabra recibirán. Date cuenta que hay una diferencia entre el versículo 3 y el versículo 4. Los pobres en espíritu, cuando tú te declaras pobre en espíritu,
Ya haces parte de ese reino de los cielos. Pero, por ejemplo, esta bienaventuranza del versículo 4 nos dice, recibirán. ¿Recibirán qué? Consolación. Tú recuerdas, por ejemplo, hay un pasaje en las Escrituras, en Apocalipsis 21:4. Miremos rápidamente Apocalipsis 21:4. Esos que están llorando reciben consolación. Y miremos lo que dice ahí Apocalipsis 21:4. Dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sí ves? Ahí entendemos un poco qué es lo que está diciendo ese sermón del monte. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. ¿Sí ves? Recibirán consolación. Ahí hay promesas de Dios. Pero quiero decirte que hay una diferencia del versículo 3 al versículo 4, porque cuando te declaras pobre en espíritu, haces parte del reino de los cielos. Hay que declararnos pobres en espíritu. Hay que declararnos pobres en espíritu. ¿Y qué es pobres en espíritu? Que tenemos necesidad de Dios. Eso es pobres en espíritu. Que tenemos necesidad de Dios. Entonces nos declaramos que tenemos necesidad de Dios. Eso es. Y entonces miremos más bienaventuranzas, porque quedamos ahí en el versículo 4. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mira, nuevamente habla de recibirán. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos ¿qué? Serán saciados, también serán. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros. ¿Qué? Mintiendo. Démonos cuenta que hay un lenguaje a través de las bienaventuranzas donde prácticamente nos está hablando de un tiempo presente, pero hay otras que nos está hablando de un tiempo futuro, de lo que va a venir, ¿no? Esas características de las bienaventuranzas, ¿no? Pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los que padecen persecución. ¿De qué está hablando ahí? Del carácter de un creyente. Del carácter de un creyente, ¿no? Porque mira, pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los de hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores y los que padecen persecución. Es decir, el carácter de una persona que ha confesado seguir a Jesucristo. Es el carácter de una persona que ha confesado seguir a Jesucristo. Ahora, tenemos que entender en cuenta que cuando hablamos de estas bienaventuranzas, esto es muy diferente a lo que hoy en día quizás en algunos lados hemos recibido, ¿no? Porque en algunos lados hemos recibido como tú eres un triunfador, tú eres próspero. Todo esto es para decir que hay pruebas en la vida. Pero cuando uno recibe ese mensaje, por eso uno queda completamente desubicado. Cuando le dicen, eres un campeón, eres un triunfador, prosperidad económica, eres victorioso, declara tal cosa, ¿sí? Entonces quedamos confundidos. Pero si te das cuenta, el carácter de un cristiano lo podemos ver a través de las bienaventuranzas. Y ahí a través de las bienaventuranzas no se nombra nada de eso. No se nombra que eres un campeón. No se nombra eso específicamente. No, se nombra es pobres en espíritu. Se nombra es que los que lloran. Se nombra que los mansos. Se nombra que los que tienen hambre y esa sed de justicia, los misericordiosos, los que padecen persecución. Esos que padecen persecución deben estar gozosos, felices. ¿Sí ves el cambio? El cambio de lenguaje, ese cambio de lenguaje, ¿qué nos indica? Nos indica que realmente debemos es aferrarnos a la palabra de Dios y realmente tomar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Tomar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Bueno,
Entonces, lo que estamos viendo en este pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 12, es una palabra ¿de qué? De ánimo. Es una palabra ¿de qué? De consuelo. Es una palabra ¿de qué? De aliento. A través de ese versículo 12 estamos viendo es eso, porque se nos dice anteriormente hay pruebas. Pero cuando leemos el versículo 12, estamos recibiendo la palabra de Dios, ánimo, aliento, consuelo. Eso estamos recibiendo. Ahora nos dice la palabra que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora uno dice, bueno, ¿y cómo se soporta esa tentación? ¿Cómo se soporta la prueba? ¿Cómo hacer? Pues si tú te das cuenta, desde que hemos iniciado esta serie, hemos visto las características. Vamos a repetir esas características para que podamos entender cómo resistimos esa prueba para ser ¿qué? Bienaventurados. Así que hemos hablado de estas características. 1, perseverando. Imagínate, tú vives una prueba y tú quieres huir de la prueba. No, hay que perseverar. Hay pruebas largas. Hay pruebas cortas. Ahora, cuando estamos en prueba, tenemos que ver dos situaciones. Quizás lo que está llegando a tu vida es consecuencia del pecado. Pero también puede ser una situación donde Dios está probando tu carácter. ¿Sí ves? Porque a veces lo que estamos viviendo es consecuencia del pecado. Tenemos que entenderlo. Entonces, tenemos que perseverar. La palabra de Dios nos dice también en Santiago, porque lo hemos visto en los versículos anteriores, de la paciencia. Estamos recordando lo que dice Santiago, lo que hemos mirado en domingos pasados. Perseverar, paciencia, sabiduría a través de la palabra de Dios. Oración, fe y una actitud humilde. Quiero repetirte estas 6 características que hemos visto en todos estos domingos. Perseverar, paciencia, sabiduría de la palabra de Dios, oración, fe y una actitud humilde. Por eso nos dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y uno dice, pero ¿cómo la soporta? Bueno, la misma palabra a través de los versículos anteriores nos da la respuesta. La misma palabra a través de los versículos anteriores nos da la respuesta y nos dice, oye, persevera. Oye, la prueba te va a producir a ti paciencia. Bueno, esa paciencia, cuando tú estás bajo esa paz, pues vas a tener la sabiduría de la palabra de Dios para no tomar decisiones equivocadas, porque siempre que estamos en tribulación, en problemas, a veces nos apresuramos y tomamos decisiones equivocadas en contravía de la palabra de Dios. Pero cuando vas desarrollando la paciencia, tienes la sabiduría de la palabra, y además todo eso lo haces ¿qué? En oración, pidiéndole a Dios, no dudando, como lo decía Santiago, no dudando, no, con fe. Y tu actitud debe ser una actitud humilde porque necesitas de Dios. A veces nosotros pensamos, no, yo arreglo las cosas, yo hago esto, yo tomo esta decisión, hago esto. O con dinero, como hablábamos hace 8 días, con dinero queremos solucionar el problema. Y eso no es así. Por eso debe haber dentro de nosotros una actitud humilde. Ahí están esas características para poder ¿qué? Soportar la prueba. La Biblia nos entrega herramientas. Gracias a Dios tenemos la palabra de Dios. Gracias a Dios, porque quizás en esos momentos quisiéramos acudir donde el psicólogo, donde el psiquiatra. ¿Quién sabe a dónde acudir, no es cierto? En esos momentos de tanta presión, de tanta angustia. Pero gracias a Dios tenemos su palabra, y en su palabra encontramos esas herramientas para poder ¿qué? Soportar la prueba. Miremos estos pasajes de Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, para poder seguir avanzando en este tema y para poder entender la actitud que tomó el apóstol Pablo.
Entonces, miremos lo que nos dice Filipenses 3, 13, 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira ahí que el apóstol Pablo pasó muchas situaciones difíciles, complicadas, y el apóstol Pablo dice: olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Él toma eso quizás como una enseñanza, pero esos momentos difíciles quedan atrás, porque eso es lo que nos permite seguir avanzando. Claro, le pedimos a Dios: Señor, ¿por qué sucede esto? Muéstrame por qué sucede esto, para poderlo entender, para poder tener precisamente esos lineamientos y poder pasar esa prueba con Dios, porque Dios es el que está con nosotros. Y dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo iba adelante, pasaba muchas circunstancias, pero él sabía cuál precisamente era ese llamado de Dios. ¿Dónde iba a estar el apóstol Pablo? Él lo sabía. Miremos ahí otro pasaje de Filipenses 4:12. Filipenses 4:12, allí más adelantico, donde nos dice la palabra de Dios: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahí nos damos cuenta que el apóstol Pablo vivió circunstancias que no fueron fáciles para cualquier persona. Hoy en día miramos nosotros la palabra de Dios y analizamos nuestras tribulaciones o nuestros problemas o nuestra prueba, y prácticamente no son comparables con lo que vivieron ellos. No son comparables. Porque ahí el apóstol Pablo, él está diciendo: sé vivir bajo cualquier circunstancia humildemente y sé tener abundancia. En cualquier circunstancia. Es decir, en esos momentos también de tristeza, pues tengo paz. En esos momentos de gozo, me alegro también en el Señor. O sea que ambos momentos son momentos de reflexión en el Señor. Pero a veces cuando viene la prueba, no queremos que nos hablen de Dios, o lo primero que pensamos es que Dios se ha alejado, Dios no nos escucha, Dios no está con nosotros. ¿Sí? Pensamos eso. Pero démonos cuenta que el apóstol Pablo en esos momentos ni siquiera renegaba. Dios, ahora que te estoy sirviendo, ahora que tú me has llamado, que tú me has escogido, y mira y me pones a vivir bajo esta circunstancia, estoy en momentos difíciles, estoy aguantando hambre. No. Él decía: tanto en la dificultad, tanto en la abundancia, no hay ningún problema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía el apóstol Pablo, porque ahí después dice Filipenses 4:13, dice lo que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cualquiera sea la situación, el apóstol Pablo la recibía con gozo. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos realmente en el mundo? O sea, estamos en el mundo y estamos en la iglesia. Cuando estamos en el mundo, siempre estamos buscando un culpable, y siempre nuestra actitud es de derrota. Siempre estamos buscando un culpable, siempre buscamos el culpable, y siempre nuestra actitud es de derrota. ¿Y sabes qué? Vuelvo y digo, el ejemplo está con el apóstol Pablo, el ejemplo está con lo que estamos viendo en Santiago, el ejemplo está con todos los personajes de la Biblia. Porque tú comienzas a mirar personajes de la Biblia y para ellos no fue nada fácil las cosas. Imagínate Elías, imagínate David, imagínate José, imagínate Josué, imagínate el tiempo de los jueces, imagínate Sansón. Todos los personajes. Entonces uno dice: ¿de dónde ha salido ese evangelio extraño? Ha salido del corazón corrupto del hombre. De ahí ha salido, del corazón corrupto del hombre. Porque uno ve los personajes, tú lees la Biblia y te das cuenta, dice Elías ahí, en un momento donde se sentía completamente abandonado,
Ahí escondido estaba Elías, el profeta Elías. Moisés, la misma situación con el pueblo de Israel. No le tocó nada fácil a Moisés. Es más, ni siquiera pudo llegar a la tierra prometida. No pudo llegar. Entonces, por eso vale la pena el ejemplo. Todos los personajes de la Biblia, los apóstoles. Ahora, ¿tú crees que vino Jesús como rey, como Dios encarnado y le tocó fácil? No. Bueno, démonos cuenta de esos ejemplos. Por eso la Biblia para nosotros es esperanza. Cuando vemos esos ejemplos y mirámoslo en nosotros, dice, no, pero sí, claro, ahora ya entiendo, ¿no? Lo de ellos no se compara a lo que yo estoy viviendo, no. Y ahí tienes esperanza. Allí hay esperanza. Ahora, miremos el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la corona de vida, porque dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Ya vimos cómo resistir esa prueba, ¿no? Nos lo da Santiago. Ahora hablemos un poco de esa corona de vida, la corona de vida eterna. Démonos cuenta que en el Nuevo Testamento se hablan de coronas, se hablan de varias coronas. Por ejemplo, la corona incorruptible, la corona de regocijo, la corona de justicia, la corona incorruptible de gloria y la corona de vida. Quiero repetírtelas por si algo. Obviamente todas tienen soporte bíblico, pero vamos a explicar sobre todo la de corona de vida, que es nuestro tema. Pero miremos, por ejemplo, la corona incorruptible, la que aparece en 1 Corintios 9, 24, 25. Esa corona incorruptible hace referencia a que nuestra mirada no tiene que estar en las cosas materiales. No tiene que estar en las cosas materiales. Esa corona incorruptible. Por ejemplo, esa corona de regocijo que está en 1 Tesalonicenses 2:19, habla de esa misericordia que hemos recibido de parte de Dios. Porque recordemos que de parte de Dios hemos recibido misericordia y gracia. Dos términos diferentes, no son iguales. Misericordia y gracia son diferentes. ¿Qué es la misericordia? Que no nos han castigado porque tenían que castigarnos. Dios no nos ha castigado por el pecado. Eso es misericordia, que no nos ha castigado porque deberíamos recibir la condena, ¿no es cierto? Eso es misericordia. Y gracia es el regalo, el favor de Dios, ¿no? Está también esa corona de justicia, ¿no? Esa corona de justicia que somos aceptos bajo la justicia de Jesucristo, bajo la justicia divina de Jesucristo. Está esa corona incorruptible de gloria, porque ¿sabes qué? Vamos a ser en algún momento semejantes a Jesucristo. Vamos a ser semejantes al Señor. O sea, estos cuerpos no, nada que ver, ¿no? Esto es pasajero. Esto es pasajero. Esto que tenemos es pasajero y tenemos que comprenderlo. ¿Quién nos dice eso? La Biblia. No nos lo dice ni el científico, ni el médico, ni el psicólogo, ni el coaching, ni el psiquiatra. No, esto solamente nos lo dice la Biblia, que esto es pasajero. Esto es pasajero. Y finalmente tenemos la corona de vida. Miremos, que es la que nos vamos a concentrar en ella. Miremos Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Donde la palabra de Dios está dando un mensaje a las 7 iglesias. Específicamente el mensaje que está ahí es el mensaje a Esmirna. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis, ¿qué? Probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bueno, mira, si ves, ahí nos habla de pruebas. Nos habla de permanecer. Nos habla de fidelidad. ¿Sí ves? Y nos dice algo tan precioso: no temas.
Wow, no temas. Volvámoslo a leer. No temas en nada lo que vas a padecer. Está hablando inclusive ahí, futuro, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que esa prueba o esa tribulación tiene que ver precisamente para medir ese carácter del creyente. ¿Para hacer qué? Probados. Ahí lo dice, para que seáis probados. Ahí lo dice claramente. Y dice que pues esa prueba te va a inquietar tu corazón, porque va a haber tribulación, te lo va a inquietar. Pero dice ahí, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esa corona de vida hace referencia a la vida eterna. A la vida eterna. Vida eterna. Por eso el apóstol Pablo, y también ahí en Santiago lo que hemos leído, hacen mucha referencia, por supuesto, a la vida eterna. Por eso dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Mira, esto es muy parecido a lo que dice Apocalipsis 2:10. ¿Sí ves? Muy parecido lo que dice ahí Santiago. Entonces, miremos primera de Juan 2:25. Hablemos de esa vida eterna. ¿Quién tiene esa vida eterna? Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25. Donde la palabra de Dios nos dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Porque el Señor no miente. El Señor no miente. Esa es la promesa. Si ves, promesa, ¿cuál es? La vida eterna. Estamos aquí preparándonos, ¿para qué? Para la vida eterna. La vida eterna. Miremos dos pasajes adicionales. Juan 4:14, sobre ese tema. Juan 4:14. La palabra de Dios nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está hablando Jesús, y estamos hablando de Jesús. Para acceder a la vida eterna, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está, para acceder a esa vida eterna. ¿Cómo accedemos a esa vida eterna? Por medio de Jesús. Juan 10:10. Miremos Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. ¿Quién ha venido para que tengan vida? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia, vida eterna, vida eterna. Ahora, miremos la última parte del versículo 12, donde nos señala la palabra, que Dios ha prometido a los que le aman. Que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? ¿Quiénes son los que le aman? Bueno, miremos aquí rápidamente dos pasajes bíblicos. Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Quiénes van a recibir esa corona? ¿Quiénes van a recibir esa corona de vida? Los que aman al Señor. ¿Y quiénes son los que aman al Señor? Los que obedecen, los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son los que van a recibir la corona de vida. Esos son también los que resisten la prueba. Resiste la prueba. Resiste la prueba. Miremos qué nos dice Hebreos 12:2.
Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que tener la mirada en Jesús para poder resistir la prueba, Y quiero entrar en la parte final de este mensaje. Las pruebas que tiene el creyente son de todo ámbito. Recuerda lo que te he venido diciendo durante los últimos domingos. Hay pruebas en el campo familiar. A veces un ser querido se desvía, a veces chocamos con un ser querido, a veces hay situaciones muy incómodas con ese familiar, ¿no es cierto? Campo familiar. A veces hay problemas con los hijos, o con el esposo, o con la esposa. Eso te empieza a robar la paz, te empiezas a desesperar, empiezas a tomar decisiones equivocadas. ¿Sí ves? Pero a veces la prueba también hace referencia a momentos difíciles con el tema de la salud. ¿Estamos bien? Vamos a una cita médica y nos diagnostican una enfermedad, como se dice popularmente, o terminal, o catastrófica, o de alto riesgo, como la llaman hoy en día, ¿no? Y más encima, las dificultades que tiene el servicio de salud, porque hay dificultades en el servicio de salud, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas hoy aquí en nuestro país están esperando que la traten, o están esperando un medicamento y llevan 3 meses, 6 meses o hasta un año padeciendo, esperando un medicamento? Démonos cuenta, si ves, son pruebas que, como dice Santiago, ¿no? Cuando vemos a Santiago 1:2, ¿no? Donde dice Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí ves? De varias características, pero también está esa prueba en el campo quizás de la economía, ¿no? Porque tú tienes hoy trabajo, ¿y qué tal que mañana no tengas? Llegan las pruebas y entonces vienen las personas a cobrar el arriendo, llegan los recibos de la luz, del agua, del teléfono, y no hay con qué pagar. Y entonces nos desesperamos, tomamos malas decisiones, vienen los inconvenientes a nuestra vida. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que reflexionar y tener la sabiduría de Dios y saber por qué está ocurriendo eso. ¿Por qué está ocurriendo eso? Yo decía ayer, les decía, cómo esta semana, a través del Ministerio de Salud, se ha aprobado un nuevo medicamento para autorizar el tema del aborto. ¿Sí ves? Y quizás muchas personas han querido tener hijos, pero ¿cuántas veces no ha abortado? Y después cuando quieren ya no pueden. ¿Ah? ¿Sí ves? Así somos los seres humanos. Porque es solamente ir a esas clínicas clandestinas y darse uno cuenta qué cantidad de dinero se mueve allí. ¿Sí ves? Y entonces después la persona ya ha cambiado un poquito, ahora se casó y quiere tener hijos, pero hay personas que uno queda, mejor dicho, pegado al techo, sabiendo cuántos abortos se han practicado. ¿Cuántos abortos? Imagínate, cuando uno estaba en una unidad investigativa periodística, se va a dar cuenta de unas cosas impresionantes. Quedaba uno como que esto de no te lo puedo creer, de las situaciones que acontecen. Entonces, si ves, ahí es cuando tenemos que reflexionar. ¿Esto por qué ha venido? ¿Por qué ha venido este momento de tribulación a mi vida? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que reflexionar en mi vida? ¿Qué me quieres mostrar, Señor, frente a esta situación? ¿Qué me quieres guiar frente a este momento que estoy padeciendo?
Ahí es cuando viene nuevamente la palabra de Dios y todo lo que hemos examinado de Santiago, y entonces es cuando tú dices, bueno, por algo ha llegado esta palabra a mi vida, tengo que desarrollar más paciencia. Señor, paciencia. Señor, ayúdame a buscar más de ti a través de la palabra para que pueda tener la sabiduría de Dios. Es que Dios te está equipando, dando las herramientas. Te quiero poner finalmente un ejemplo. Dios no te va a decir, oye, sube esa montaña. Y tú vas a decir, bueno, pero es que tengo que tener herramientas, tengo que tener ropa adecuada, tengo que tener un maletín, tengo que tener agua. No, Dios te da todo. Dios te da esas herramientas. Dios no te va a poner así. Imagínate sin la ropa adecuada para ascender, sin los elementos para poder subir, escalar. No, Dios te da las herramientas a través de la palabra y te dice perseverancia. ¿Te dice qué? Paciencia. ¿Qué más te dice? Te dice que en esa perseverancia y paciencia hay la sabiduría de Dios. ¿Qué más te dice? Oración. ¿Qué más te dice? Fe. ¿Qué más te dice? Una actitud humilde. Claro, porque a veces empezamos a chocar con Dios y peleamos con el que venga. Y obviamente también Dios está incluido ahí, ¿no? Porque chocamos y no nos damos cuenta que debemos revisarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Vamos a orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.